La Entendí. docente que impartirá la presente sesión es Lorena Carmona, trabajadora social de la Universidad de Valparaíso, candidata a magíster en intervención sociojurídica en familia en la Universidad Andrés Bello, diplomada en Psicología, Familia y Derecho y en Política y Producción Habitacional de la Vivienda de Interés Social, trabajadora social de la Corporación de Asistente Judicial de la región de Valparaíso, perito acreditada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, Santiago y La Serena. Posee experiencia laboral como docente de pre y diplomados, además de participación laboral en dispositivos de la ex-red Sename, actual Mejores y Servicio de Reinserción Social Juvenil. Le damos el paso a Lorena que inicie con su presentación. Muchas gracias, Grecia. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, todos, todas, todes. Espero que sea una jornada grata. Espero que les guste, está preparado con mucho cariño este seminario. Ya voy a compartir pantalla, pero me gustaría que me hicieran alguna seña, si se escucha bien, porque yo a Grecia no la escuchaba muy bien, entonces no sé si era yo o era ella. No eres tú, soy yo. Ya, estamos bien entonces. Veo a Susana, veo a Carola, veo caritas conocidas, así que me alegra mucho. Veo hasta el Pipe Norambuena, me imagino que es mi amigo. Así que maravilloso, ya, espero que andemos bien. Al final del seminario, porque ustedes saben que esto es un seminario, no es un curso, es más bien cortito, al final se va a dar un espacio para las preguntas, ¿ya? La idea es que sean preguntas muy generales, no que caigamos en los casos muy puntuales, porque la idea es que las preguntas que ustedes realicen sean de utilidad para la mayoría de los que están acá, ¿ya? Así es que eso. También ustedes me pueden ir comentando en el chat, yo tengo el chat abierto, así que estoy observando, estoy mirando, si es que hay algún comentario. Pero el tema es que este sea un espacio para que podamos reflexionar, analizar con todo lo que tiene que ver con el trabajo psicosocial, el trabajo en dupla, que es lo que nos convoca hoy día. Voy a compartir pantalla, no recuerdo si Grecia lo habrá dicho, pero este material lo van a poder tener ustedes, ya se les va a compartir, así es que el PPT lo van a tener para que no se compliquen en tomar fotos, tomar notas, etcétera. Estoy deshidratada, colegas, así que me van a ver tomando esto, es Coca-Cola por si acaso, para que nadie vaya a pensar que estoy tomando otra cosa. Y voy a compartir pantalla y me dicen si es que se ve bien, por favor. Ahí. Veo en pantalla a Daniel Torres. Si me haces una seña, Daniel, si se ve bien. Sí, ¿Sí? se ve bien. Ya, súper. Entonces vamos a comenzar. Este seminario está asociado al curso ya de informe pericial psicosocial que vamos a realizar junto a un psicólogo con el que soy bastante amiga, que es Luis Peñalosa, que es un psicólogo muy destacado acá en la región de Valparaíso, con quien he tenido la posibilidad de realizar informes en dupla, informes periciales en dupla. De ahí surge la idea de realizar este curso. Y de ahí sale este seminario en el cual quisimos abordar lo que son los desafíos del trabajo psicosocial en el ámbito pericial, que es un tema del que no hay mucha bibliografía, del que no se habla mucho, que se tiende a asociar, y por ahí alguien que trabaja en un DCE, se tiende a asociar con el trabajo de los DAM, por ejemplo, pero no se habla mucho de lo que pasa con los informes psicosociales en el ámbito más bien particular, por ejemplo, o qué pasa con los informes psicosociales, periciales, en materias que no son proteccionales, que también se podrían ofrecer o que también se podrían dar. Y de ahí, bueno, de ahí van a surgir varias reflexiones que vamos a ir comentando en el transcurso de este seminario. Aquí desafío el trabajo psicosocial en ámbito pericial, que es el título del seminario. Y lo primero para contextualizar, porque asumo que quizás algunos y algunas de los que están acá hoy día quizás no han estado en seminarios anteriores o que no manejan bien el tema de los peritajes, primero vamos a conceptualizar qué es lo que es ser perito, para que todos manejemos, ¿cierto?, los mismos conceptos y estemos nivelados en esto. Pero antes había puesto acá algunas dudas frecuentes en torno al informe pericial psicosocial. Por ejemplo, se puede ofrecer que una duda habitual. ¿En qué materia es pertinente ser ofrecido? Porque se tiende a asociar generalmente con temas proteccionales, medida de protección. Pero, ¿qué pasa con otras materias? Por ejemplo, cuidado personal, relación directa y regular, susceptibilidad a adopción, violencia intrafamiliar, etcétera. Siempre está esa duda si se puede ofrecer porque uno ve comúnmente que se ofrece en forma separada, ¿no? Informe pericial psicológico, informe pericial social. Pero no es tan común ver el informe pericial psicosocial. ¿Qué profesionales lo pueden elaborar? Porque siempre está la duda, por ejemplo, en el caso de los trabajadores sociales, y también podrían ser los técnicos en trabajo social.
y si solo es posible de ofrecer para evaluación de competencias parentales. Aquí algo me pasó con la digitación, así que después voy a arreglar la lámina. Pero también a veces se tiende a asociar exclusivamente con lo que es la evaluación de competencia parental. Esas son dudas muy frecuentes que uno escucha cuando habla del informe pericial psicosocial. Acá hago la salvedad de que nos vamos a referir siempre a la judicatura de familia. Ya vamos a estar siempre instalados en lo que es familia. Judicatura de familia, tribunales de familia. Hasta acá se va entendiendo. He hablado muy poquito, pero igual, ¿sí? Vamos fiando. Vamos con el concepto de perito, entender qué es lo que es ser perito, ¿ya? La conceptualización de perito proviene del latín peritus, que significa hábil, experimentado, es una persona experta. Cuando uno habla de un perito, uno entiende que es una persona que tiene una experticia, que tiene una especialización. Ahora, cuando hablamos de los peritos en el ámbito judicial, son personas que sin haber presenciado directamente los hechos de un caso, emiten acerca de él juicios, juicios profesionales, para los cuales se requiere de una determinada experticia, que puede ser de tipo científica, técnica o práctica. Yo como perito, yo no presencio quizá un episodio de violencia intrafamiliar, o yo un episodio de, o sea, no presencio, perdón, un episodio de maltrato infantil, pero sí puedo emitir acerca de este episodio una opinión profesional. Ya no necesariamente, no soy un testigo, por lo cual yo no lo observé, pero sí puedo dar opiniones profesionales a partir de los antecedentes que voy a recopilar. Lo valioso del perito son sus juicios profesionales, que como experto ilustran al juez para aclarar una situación. Cuando hay un juicio, hay un hecho controvertido, ¿cierto? Hay un hecho conflictivo. Hay dos puntos de vista, o pueden haber incluso más, que tienen un conflicto, ¿no? Que no tienen un punto en común. Y el perito, como auxiliar de justicia, tiene que ayudar, tiene que colaborar a aclarar esos hechos desde su propia experticia. En el caso de los trabajadores sociales, desde lo social; en el caso de los psicólogos, desde lo psicológico. Ahora, estos juicios profesionales se tienen que basar obviamente en conocimiento, ¿cierto? En las teorías que manejamos, en la metodología que aplicamos. Por eso es importante que los peritos siempre estén especializados, ¿cierto? Que siempre estén al día en la literatura profesional, que se manejen con los conceptos, etcétera. Entonces, si llegamos acá a un consenso, es que los peritos son profesionales que tienen alguna especialización. Ahora, la ley no habla cuando hablamos de que el perito tiene especialización o cuando alguien es perito. ¿Ya? En el caso de los profesionales basta con el título profesional. No se habla ni de diplomados, ni de cursos, ni nada de ello, pero sabemos que desde lo ético, lo ideal es que uno tenga cursos y se vaya especializando, porque sabemos que la formación del pregrado más bien básica, ¿no? Entonces uno se tiene que ir especializando con el tiempo para poder elaborar peritaje. Hay un montón de temáticas que uno no las vio en el pregrado. No sé si alguien de acá, de los que estudian, ve competencias parentales, ve instrumentos de evaluación, le enseñan de trauma complejo, y un montón de otras temáticas, ¿no? Que eso probablemente no las ve y uno las tiene que ir aprendiendo después en el camino. Por eso es importante especializarse. Pero en estricto rigor no se exige ningún diplomado ni ningún curso, pero desde lo ético uno esperaría que exista esa especialización. Ahora, hoy día vamos a hablar de los informes periciales. Cuando estos informes los realiza un perito, es un informe pericial. Y si lo realiza un psicólogo, sería un informe pericial psicológico. Si lo realiza un trabajador social, o asistente social, sería un informe pericial social. Cuando los realizamos en conjunto, pasan a ser psicosociales. Y aquí voy a hablar de lo que es el enfoque psicosocial para que vayamos entendiendo a qué nos referimos cuando hablamos de estos informes psicosociales. Cuando hablamos de este enfoque psicosocial, me gustó la definición que dan estos autores, que son de una tesis colombiana que encontré y que lo encontré bastante interesante. Hablan de una visión integral del ser humano, tratando de entender las reacciones y conductas de los individuos en un ámbito social, cultural, político, económico, religioso, y no puramente desde lo subjetivo como causalidad. Aquí es cuando entendemos al ser humano no solamente desde lo social y no solamente desde lo psicológico, sino que se entiende que se tiene que complementar, ¿cierto? Yo no puedo concebir o no puedo comprender, por ejemplo, la vida de, no sé, Carola Delgadillo, que la veo ahí conectada, sola volando en el universo. Ella pertenece a un contexto, está en un momento histórico, pertenece a un grupo familiar, una comunidad, una cultura, y de esa forma es mucho más fácil comprender la situación de una persona. Las personas que están en un juicio, por ejemplo, en un tribunal de familia, porque están en un conflicto, porque están presentando alguna situación en particular, generalmente, y esa situación la podemos comprender mucho mejor
con este enfoque, ¿ya? En el que no solamente consideramos los elementos internos de la persona, la subjetividad, sino que también consideramos aquellos elementos que tienen que ver con su contexto y cómo estas personas se relacionan con ellos. Acá, si bien hoy día no voy a hablar del enfoque ecológico, por ejemplo, pero un enfoque que también se nos cruza, que es importante considerar, ¿no? Las personas se relacionan con otros sistemas y con otros subsistemas. Micro, macro, sistema, exosistema, cronosistema, ¿no? Los hechos que van ocurriendo en la vida de las personas igual nos va marcando y nos permite comprender por qué las personas actúan de cierta manera. Por ejemplo, los que vivimos la pandemia, o las personas que han vivido, no sé, alguna guerra, algún golpe de Estado, eso va marcando cierta situación y permite comprender mucho mejor su subjetividad. Hasta acá no sé si voy bien, si se va comprendiendo. Por favor, si me hacen alguna seña, solamente veo a Daniel y a Carola en pantalla. Si me hacen alguna señita, se los agradezco. A Carola Delgadillo, ya. Gracias, chiquillos. Voy a seguir avanzando entonces. Ahora, Alvis Rizzo, que es un psicólogo, él habla que se podría decir que lo psicosocial ha dejado de ser un enfoque exclusivo en los campos social y comunitario, pasando a considerarse como una mirada integradora posible de aplicar a otras áreas. Y él habla de la educación y el trabajo, pero también es posible de aplicar al ámbito judicial, al ámbito forense, porque nos permite una comprensión mucho más integral del ser humano y de las problemáticas que presenta, y de los conflictos que vive también. Medina nos señala que el paradigma de lo psicosocial establece interdependencia entre lo psicológico y lo social. En la perspectiva psicológica se ubican los recursos internos de las personas, como proyecto de vida, la creatividad, el sentido del humor, la inteligencia, la experiencia, la motivación al logro, entre otros. Y desde lo social se hallan las interacciones entre los diferentes ámbitos de socialización. Por un tema muchas veces pedagógico de las disciplinas se tiende a separar, ¿no? El ámbito social de lo psicológico. Pero entendemos que en la vida uno no está así fragmentado ni segmentado, está todo relacionado. El informe psicosocial pericial en judicatura de familia es un informe que se ofrece como prueba pericial, es decir, como la prueba elaborada por profesionales expertos en alguna temática, y que es elaborado por un perito psicólogo o psicóloga y un profesional perito, trabajador social o asistente social, en el que se incorporan y se complementan antecedentes desde lo psicológico y desde lo social en virtud de los puntos de prueba del juicio. Cuando hay un juicio, hace un momento lo señalé, hay un hecho controvertido, ¿cierto? Hay un hecho por el cual existe un conflicto entre las partes y se desea aclarar, establecen ciertos hechos que se desean probar, y aquí estos peritos tienen que ayudar a aclarar esos hechos. Ahora, cuando hablamos de un informe psicosocial, no se trata de pegar un informe psicológico y un informe social y juntarlo como un Colette, ya como un Frankenstein de informe. No, se trata de que se tienen que complementar miradas, se tienen que realizar análisis en conjunto, se tiene que diseñar una metodología de trabajo en conjunto. No es solamente copiar, pegar o juntar. Ya esta cosa como cuando uno hacía trabajo, bueno, aquí hay varios estudiantes hoy día, como cuando uno hace trabajo en la universidad y cada uno hace su parte y después pegamos todo. ¿Han hecho trabajo así o no? Me imagino que sí, alguna vez. Todos yo creo que caímos en eso, en el colegio por lo menos alguien lo hizo, ¿no? Llegar y juntar las partes. Pero acá la gracia del informe psicosocial no es eso. Ya la gracia del informe psicosocial es que se complementen las miradas, independiente que pueden existir ciertas técnicas, ciertos instrumentos, ciertos ítems del informe que quizás tengan exclusividad de algunos de los profesionales, pero ambos deben de manejar el informe completo, ambos se tienen que poner de acuerdo con todo el informe. Beverly levantó la manito, no sé si le podemos dar la palabra, Grecia, o lo dejamos para el final. Dime tú, yo hago caso. Grecia, Bloqueé la opción de reactivar su audio, pero se me perdió. Si puedes volver a levantar la manito, Beverly era, ¿cierto? Beverly. Yo Ya aprovecho a está tomar. para que reactive su audio. Sí. Echaron. Pero vamos a Beverly y vamos, Taron, te vamos a dejar para el final, ¿te parece? Para que podamos avanzar, para que nos alcance, porque el tiempo no es mucho. O le damos la palabra a Taron. Beverly Beverly se nos activó su perdió. audio, pero no sé. Beverly. O vamos con Taron para aprovechar el espacio.
Hola, buenas tardes. Hola, hola, Eh, buenas tardes. era, era solamente como para hacer un comentario que tal vez podrían activar los chats como para ir los que estamos presentes, ir como leyendo las opiniones de los demás sin interrumpir el audio de la docente, la profesional. Ah, ya no se preocupe, después más ratito igual se van a activar. Lo que pasa es que a veces ocurre al revés, que hay gente que se molesta por el chat, pero se van a activar, no hay problema. Ah, ya. Ok, gracias. Ya, hasta acá vamos bien, compañeros, colegas. Digo colegas porque aunque sean, no seamos todos de la misma profesión, pero colegas igual en estos momentos. ¿Se va entendiendo la idea del informe psicosocial para seguir avanzando? Daniel, te tengo a ti en pantalla todo el tiempo, así que dame tú una seña, por favor, una retroalimentación. Daniel Torres, gracias. Ya, voy a continuar. ¿Alguna consideración en relación al peritaje psicosocial? Hay muy poca bibliografía de peritaje psicosocial. De hecho, hay unas clases que se hacen, por ejemplo, en el diplomado de ADIPA de peritaje psicológico y social, que la hago yo, de hecho, junto con Luis Peñalosa, antes lo hacíamos con otro psicólogo que también es docente de ADIPA, con Juan Francisco Rojas, ambos muy amigos y ambos hemos sido compañeros de trabajo. Y para armar esa clase, ni les explico, ha sido sistematizar nosotros nuestras experiencias porque bibliografía hay muy poca, hay casi nada. Y generalmente cuando se busca algo desde lo psicosocial, llegamos a bibliografía netamente desde lo psicológico, pero de informes periciales psicosociales hay muy poco. Se tiende a vincular el peritaje psicosocial como exclusivo de ciertos programas, que fue lo que les señalé antes, y generalmente se tiende a vincular con lo que eran los antiguos DAM. Digo los antiguos, pero todavía existen algunos DAM, así que se tiende a vincular con lo que son los DAM y con lo que tiene que ver con evaluación de competencia parental y el ámbito proteccional, y dejamos fuera lo que son otro tipo de causas. En el ámbito particular, no sé si hay abogados acá hoy día conectados, pero no es muy común el ofrecimiento de este tipo de informes. Se tiende a solicitar por separado el informe pericial psicológico, el informe pericial social. En causas, por ejemplo, de cuidado personal, relación directa y regular, es bastante común que aparece que se ofrece el informe psicológico, el informe social, ambos como informes periciales, pero muy pocas veces se piden en conjunto, aunque sea el mismo peritado, la misma persona. Cuando en algunas ocasiones, dependiendo del caso, obviamente, sería de mucha mayor riqueza que hacer un solo informe en el cual se integraran ambas profesiones y ambas miradas. Además que todavía existe como un sesgo, ¿no? Que se tiende a asociar como que es solo el psicólogo evalúa, por ejemplo, lo que es competencia parental o los temas de parentalidad. Y sabemos que son necesarias ambas miradas para que queden completos esos informes, para que realmente haya una mirada integral. Lo señalé antes también, el informe psicosocial no es exclusivo para la evaluación de competencias parentales, sino que también lo podemos encontrar en otras materias. Y no existe un formato único de informe pericial psicosocial. No hay formatos establecidos. La ley, el Código Procesal Penal establece los contenidos mínimos que debe tener un informe pericial, y eso rige y se extrapola a lo que es familia también y a cualquier tipo de informe. Hay otros seminarios que están guardados por si acaso en el canal de YouTube de DIPA, y ahí pueden revisar, por ejemplo, donde se señala lo que señala el Código Procesal Penal respecto a los contenidos mínimos que debe tener un informe pericial. Materiales cuales se podría ofrecer el informe psicosocial como prueba pericial, obviamente dependiendo de las particularidades del caso. Y aquí tenemos cuidado personal, susceptibilidad de adopción, relación directa y regular, violencia intrafamiliar en judicatura de familia y medidas de protección. Y cuando hablamos de violencia intrafamiliar, no solamente nos referimos a la violencia intrafamiliar a nivel de pareja, que es lo que se tiende a asociar, ¿no? Cuando hablamos de violencia intrafamiliar de VIF, sino que también violencias a personas mayores, que son temáticas que vemos bastante seguido. Ya no son temáticas tan aisladas. Yo trabajo en la Corporación de Asistencia Judicial, región de Valparaíso, y se ve bastante, no digo que en forma numerosa, pero sí ha aumentado en los últimos años las denuncias, los casos de violencia intrafamiliar hacia personas mayores. De hecho, tenemos un programa que se llama del adulto mayor, pero sabemos que el concepto ya no es adulto mayor, sino que personas mayores. Hay un programa específico para ello. Y, por ejemplo, serían mucho más enriquecedores esos informes si se pudiesen realizar en dupla.
Vamos ahora con los desafíos, que es lo que nos convoca y es lo que podemos ir comentando, y la idea es que después ustedes puedan aportar también respecto a en relación a sus experiencias. Quizás no todos acá realizan peritaje, pero quizás muchos de ustedes y muchas de ustedes trabajan en dupla o han realizado trabajo en dupla, entonces saben lo que es tener que complementar ambas miradas. Sistematización de la experiencia nacional de lo que es la realización de peritajes en dupla. Como les decía hace un momento, prácticamente hay muy poca bibliografía. Sabemos que hay un déficit siempre, ¿cierto? Hay un hándicap de nuestras carreras hay escasa sistematización de las experiencias. Validación entre los integrantes de la dupla respecto a la disciplina del otro. El sentir que ambas disciplinas son relevantes, son importantes y ambas aportan. A veces se tiende a menospreciar a la otra disciplina, ¿no? Pasa muchas veces. Y aquí es importante este trabajo en el que realmente sentimos que cada uno aporta un 50%. Ninguna de las dos disciplinas tiene el protagonismo, ninguna de las dos disciplinas es más importante que la otra o es más relevante que la otra, sino que ambas son necesarias y ambas se deben de complementar para poder elaborar un buen informe. A veces pasa, ¿no? Hay varios prejuicios de pronto desde lo psicológico hacia lo social y al revés también. Todavía está la idea que, por ejemplo, los trabajadores sociales solamente hacemos visitas y vamos a mirar cuántas camas hay en las casas, por ejemplo. O también hay prejuicios desde algunos trabajadores sociales hacia los psicólogos, en que el psicólogo casi debe estar encerrado en el box y no podría hacer visitas domiciliarias, no puede participar en las coordinaciones, o no puede salir hacia el terreno, hacia la comunidad. Y aquí es importante entender que ambas disciplinas tienen la formación, ¿cierto?, necesaria para poder trabajar en dupla, para poder complementarse, entendiendo obviamente que cada una tiene ciertas especificidades, cierta especialización, por algo somos disciplinas distintas, pero nos podemos complementar. La validación de la evaluación en dupla en el ámbito privado, que yo he visto poco. Hay abogados que ofrecen informe pericial psicosocial, pero no es tan común escucharlo, no es tan común verlo. Generalmente abogados que tienen mucha experiencia, que se manejan mucho el tema de familia, les gusta esto de ofrecer informes periciales psicosociales, pero no es lo habitual, no es algo que uno ve recurrentemente. De hecho, a veces uno mismo, y aquí está, como dice, hay un docente que es súper conocido, que siempre lo nombro, que es un abogado, y se pueden leer su libro, se lo recomiendo, Mauricio Duche, con la prueba pericial. Él siempre habla de la labor pedagógica del perito, y uno también le puede explicar a los abogados que en algunas materias es mucho más beneficioso, mucho mejor que el informe sea integral, ¿no? Que sea en conjunto, no que sean informes separados. En muchas oportunidades hay abogados con los que yo trabajo, en los cuales se le explicaba, ¿sabes qué? Si vas a ofrecer un informe psicológico y un informe social de don, no sé, Juanito Pérez, en una causa de cuidado personal, ¿por qué mejor no ofreces un informe que vaya integrado? De hecho, hay algunas pruebas, algunos instrumentos que incluso solo se pueden aplicar en dupla. Entonces va a ser mucho más enriquecedor, la mirada va a ser mucho más integral, se va a poder hacer un análisis de caso mucho más acabado, más exhaustivo, entonces va a ser mucho mejor. Instalar también la supervisión como una práctica habitual está poco instalado, creo que los psicólogos lo tienen un poquito más, lo tienen bastante más instalado, los trabajadores sociales no lo tenemos tan instalado, la supervisión como una práctica habitual en la labor del perito. Es importante supervisarse, que haya un tercero que nos pueda revisar los informes. Y esto no se escapa de lo que es el informe psicosocial. Aquí es importante, si bien hay instancias más establecidas, ¿no? Hoy día sabemos que hay varias OTEC, oficinas, consultoras que ofrecen asesoría, pero a veces también puede ser un profesor que uno tuvo en la universidad, por ejemplo, un profesor que uno tuvo en el diplomado, que uno lo pueda supervisar, porque a veces es importante tener esta otra opinión. A veces hay errores, por ejemplo, metodológicos, en aplicación de ciertos instrumentos, en el uso de ciertos conceptos, y ahí es importante que podamos recurrir a alguien que sepa más que nosotros. Siempre uno puede aprender más y nunca uno sabe todo, ¿ya? Siempre vamos aprendiendo de a poco. La integración de ambas disciplinas en el informe, y aquí se debe reflejar en el diseño metodológico y la aplicación de estas técnicas e instrumentos que ustedes van a aplicar. Y aquí es importante, recuerden que la metodología es lo sustancial del informe, es lo que le da el rigor científico, ¿ya?, a un informe pericial. Es importante que la metodología sea coherente, ¿cierto?, con las características de las personas que estamos peritando, con la materia del juicio, ¿cierto?, con los hechos que se van a probar.
Y aquí cuando vamos a hacer este diseño metodológico, si estamos trabajando en dupla, es importante que este diseño se realice en conjunto, de modo que ambos profesionales manejen la metodología que se va a aplicar y que se decidan en conjunto, por ejemplo, algunos instrumentos que se podrían aplicar en forma conjunta, lo que se van a aplicar en forma separada, igual que el otro maneje o sepa más o menos o tenga una idea de qué se trata y, disculpen, y puedan, por ejemplo, definir, ¿no?, qué técnicas van a aplicar en forma separada o qué técnicas van a realizar en conjunto. Quizá hay entrevistas que se van a realizar en conjunto, quizá hay otras que se van a realizar en forma separada, quizá hay coordinaciones que van a realizar en conjunto, quizá la visita domiciliaria la van a realizar en conjunto, porque obviamente tenemos formaciones distintas. Cuando vamos, por ejemplo, cuando voy con un psicólogo a hacer visita domiciliaria, el foco de atención muchas veces es distinto al que tiene el trabajador social y al que tiene el psicólogo. Uno sale y hace después, ¿cierto?, un análisis de esta visita y obviamente cada uno puso atención en elementos distintos, en variables distintas al momento de la visita. Entonces el diseño metodológico es importante realizarlo en conjunto. La redacción, y acá es importante que el informe se realice efectivamente entre ambos, porque si no es muy notorio, hasta por la redacción se nota, ¿cierto?, cuando una parte estuvo redactado por un profesional y la otra por otro. Lo que decía yo antes, cuando son unos collages de informe o unos Frankenstein de informe, es muy notorio. Yo en mi experiencia profesional fui jefa técnica en algún momento de UNDAM, me tocaba revisar informes y era muy notorio cuando las duplas hacían los informes en conjunto, se notaba, había todo un hilo conductor y había una coherencia en el informe. Cuando los informes se notaba que se pegaban las partes, cambiaba la redacción, cambiaba la forma, la estructura, cambiaba todo, es muy notorio. Y aquí es importante que se tenga que reflejar en el informe esta integración. Y lo mismo ocurre con el análisis de casos, las conclusiones y sugerencias. La gracia de realizar este tipo de informe es que ustedes puedan debatir también, analizar los casos en conjunto. No es que cada uno por su lado saque sus conclusiones, ¿no? No es que alguien en la conclusión diga desde lo social tal cosa, desde lo psicológico tal otra, y no haya nada en conjunto, no exista, va a sonar como medio romántico, que no exista como una comunión ya entre ambas disciplinas. Tiene que existir aquello, tiene que haber una integración, eso se tiene que reflejar en el informe. Algo también importante respecto en el diseño metodológico, también importante que exista, cuando uno hace trabajo en dupla, establece tus trabajos en equipo, es importante también que exista, sea realmente en dupla, sea parejo, ya el conocimiento de ambos. Manejen más o menos los mismos conocimientos, las mismas técnicas, los mismos instrumentos, de modo que cuenten con el mismo bagaje para poder ir a elaborar un informe, para que puedan aplicar los mismos instrumentos, por ejemplo. Si no, va a ser complejo. Voy a dar ejemplo, si uno maneja, no sé, PCI y el otro no lo maneja, va a ser complejo. ¿Ya? Entonces lo ideal es que ambos sean más o menos parejitos en cuanto a su formación profesional, formación académica. Hay varias técnicas que se pueden aplicar en conjunto, por ejemplo, las visitas domiciliarias, hay entrevistas que se pueden realizar en conjunto, coordinaciones con las redes, si bien hay trabajadores sociales que se niegan un poquito a incorporar al psicólogo, resultan bastante provechosas las coordinaciones con las redes en conjunto. Yo tengo recuerdo, por ejemplo, con el psicólogo que vamos a hacer el curso, de haber realizado coordinaciones con programas de la red, con establecimientos educacionales, y las realizábamos en conjunto y sacábamos bastante información. Y finalmente, para dar tiempo para que podamos conversar y reflexionar, es sumamente relevante el que existe formación especializada, y esto ocurre no solamente cuando realizamos informes psicosociales, sino que también cuando los realizamos de forma separada, informe psicológico, informe social. El tema de los peritajes, el dedicarse al ámbito pericial, al ámbito forense, es un continuo, hay que estar siempre capacitándose, hay que estar siempre actualizándose. Yo siempre lo señalo, parezco disco rayado con eso, pero el lenguaje nos delata cuando no nos manejamos, cuando no estamos actualizados. Cuando alguien todavía habla de menores, cuando alguien todavía habla de Asperger, por ejemplo, ahí nos dice, bueno, no está actualizado. Recién yo dije, por ejemplo, adulto mayor, porque así se llama el programa, pero sabemos que hoy día ese término ya no se emplea, hablamos de personas mayores, y así hay un montón de otros conceptos que uno se tiene que ir actualizando. Van apareciendo instrumentos nuevos, por ejemplo, que también es importante irlos conociendo, aparecen nuevas temáticas, los enfoques transversales, que antes no se hablaba mucho de ellos, hoy día se incorporan bastante en lo que son los informes, el enfoque de género, el enfoque de derechos humanos. Hoy día no concebimos lo que es
el peritaje, o no lo debiéramos de concebir sin considerar lo que es el enfoque de derechos humanos, ¿cierto? Entender que una forma de que se haga justicia, de que las personas tengan acceso a la justicia, es que cuenten con peritajes bien elaborados, por ejemplo. El consentimiento informado y todo ello tiene que ver con derechos humanos. Y un montón de otros enfoques más que los clásicos que se nombran siempre es interculturalidad, inclusión, género, ¿cierto? El enfoque directo de niños, niñas y adolescentes, pero tenemos un montón de otros enfoques. Antes les nombré el enfoque ecológico, el enfoque centrado en fortaleza, que era una trabajadora social maravillosa, y así tenemos un montón de otros enfoques más que es importante que los consideremos cuando estamos elaborando informes. Y con esto creo que sí, con esto voy terminando mi presentación. Voy a dejar este bloque de preguntas, unas poquitas preguntas o reflexiones que ustedes quieran realizar, y después les voy a dejar una invitación, ¿ya? Espero que les haya gustado hasta acá la presentación, espero que no se la haya hecho cortita, o que nadie se haya quedado dormido tampoco. Y Grecia, tú me dices. Si tienen alguna pregunta, recuerde que pueden levantar la manito en el icono de reacciones. Sí. Marcel Reyes levantó la manito, voy a abrir el chat. Ah, excelente presentación, gracias Raúl. Hola, ¿se Marcel, escucha? hola, Hola, te primero que escucho, todo, escucho este, bajito. espérame, ¿se escucha mejor? Sí, ahí sí te escucho mejor. Primero que todo, agradecer la oportunidad, estoy en mi tercer seminario con usted y como siempre, espectacular la presentación. Y como comenté al inicio del seminario, como técnico en trabajo social, yo puedo firmar algún informe biomédico o psicosocial porque por lo que yo tenía entendido es que puedo redactar los informes, pero no los puedo firmar ni los puedo timbrar por ser técnico, sino que tendría que ser un profesional de la carrera. ¿Es tan así? Sí, es que los informes periciales tienen que ser elaborados por profesionales. Si tú después realizas, sigues la carrera de trabajo social, puedes firmar informes periciales sociales. Si no, mira, yo sé que en algunas instituciones a veces los técnicos, ellos ejecutan algunas técnicas, ya hacen algunas entrevistas, pero finalmente el que elabora el informe, el que se hace responsable es el profesional. Pero a mí no me ha tocado ver informes periciales firmados por técnicos sociales. Eso a mí no me ha Ujú. tocado verlo. Ya, ya, muchas gracias por la respuesta. Gracias, Marcela, a ti por la pregunta. Hola, ¿me escucho? ¿Sí? Melanie, ¿sí? Te escucho. Y súper. Bueno, también agradecer la presentación y en mi caso quería hacer una consulta. También soy trabajadora social y estoy en el área de los DCE, diagnóstico clínico especializado, y me pasó esta situación, que yo tenía que, en cierto punto, probar que detecté que en el ambiente donde residía, donde iba a residir posiblemente una lactante. Perdón, es un poco específica, pero igual es interesante de pensar cómo uno podría probar que visualizó a personas con consumo de pasta base. Como, porque este informe llegó a tribunales y se cuestionó que lo que habíamos indicado en el informe era una presunción y que no era válido, pero ¿cómo podría uno probar? ¿Cómo tendría que yo determinar en qué me podría basar para poder afirmar que visualizo eso en los contextos? Porque no es en el único caso que se me ha presentado esa situación. Tú quieres afirmar en un informe que la persona presenta consumo. ¿Eso? ¿Esa es tu pregunta? Sí, me pasé a silenciar. Claro, porque a mí se me ocurría que podía utilizarse una prueba, por ejemplo, algún test de los que aplican Senda, como hacer una coordinación así,
O en el fondo es que se cuestiona que yo solamente indico que lo visualizo, pero no tengo cómo probar que en el ambiente, por ejemplo, donde se va a decidir que quede bajo la persona, por ejemplo, que debe tomar el cuidado del niño o niña adolescente, reside en un entorno donde, por ejemplo, la pareja es consumidora o dentro del ambiente donde viven hay personas consumidoras. ¿Cómo uno podría Es probar eso? importante, a ver, es como bien específico. Primero habría que ver qué fue lo que te pidió el tribunal, en qué consistía el informe, cuáles son los hechos a probar. Eso es lo primero, ¿ya? Pero si tú das cuenta de esa información, es importante que tú lo justifiques de acuerdo a la metodología que empleaste. Hay ciertas técnicas que permiten, hay ciertos instrumentos, las colegas que trabajan en salud manejan bastante algunos instrumentos para, no sé si poder afirmar, pero sí poder al menos dar luces cuando existe algún tipo de consumo. Es importante la triangulación y aplicación de algunos instrumentos. Pero siempre está la posibilidad también que te cuestionen alguna información que tú entregues, pero por eso es importante no solamente aplicar instrumentos, no solamente una sola técnica, sino que triangular cierta información, es decir, dos o tres fuentes de información, ¿no? Recurrir a dos o tres fuentes distintas de información para poder corroborar algún antecedente. Acá estoy leyendo el chat. Leo, por ejemplo, Jacqueline dice, gracias por la presentación, hay varias dudas, la presentación fue solo una pincelada, exactamente una pincelada, ¿ya? Y no se profundiza en técnica ni metodología, ni tampoco en la elaboración, no, porque eso es bastante extenso, en una hora es imposible hacerlo, pero en el curso sí se revisan instrumentos que, terminando el set de preguntas, les quiero mostrar el curso y les quiero contar un poquito de qué se va a tratar, ¿ya? Y ahí sí vemos la elaboración y vemos técnicas, vemos instrumentos también. Así que ahí les comento, pero esto es una pincelada, de hecho, por eso se llamaba desafíos del trabajo psicosocial. Era un poco reflexionar respecto a los desafíos que tenemos los profesionales del ámbito psicosocial en lo que tiene que ver con el trabajo forense. Grecia, yo te sigo a ti, te hago caso a ti. Vamos con Natalia. Voy a solicitar para reactivar. Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lorena, qué, Hola qué Natalia, buena mucho charla. gusto. Mi nombre es Natalia Mesa, yo soy trabajadora social de Argentina. Soy también perito oficial en el Poder Judicial de acá de Salta, de la provincia de Salta. Qué maravilla. Y se trabaja totalmente distinto. La verdad, cuando lleguemos a este trabajo donde podamos trabajar con el psicólogo en conjunto, haciendo un solo informe, utilizando una metodología, la verdad que sería espectacular. Acá los jueces piden todo por aparte, al trabajador social y al psicólogo, y si bien los dos estamos en comunicación, siempre estamos charlando acerca de los casos y demás, pero bueno, la redacción siempre es por aparte, ¿no? Eh, pero me encanta esto de poder visualizarlo de esta forma y se ve que me preguntaba, ¿qué opinión tienes vos allá en tu país acerca de cómo presentan? Viste que el juez le pide al trabajador social y al psicólogo los informes por separado. ¿Qué tal si lo presentáramos, o presentáramos tanto el psicólogo como yo, el mismo informe redactado por ambas? ¿Cómo lo ves vos a eso? Pareciera una locura acá en la Argentina, ¿no? Pero Pero no sé cómo se maneja. acá se realiza, mira, se realiza de esto no en tantas ocasiones, pero me ha tocado incluso ir a declarar en conjunto con psicólogos y ha sido una experiencia bastante bonita, bastante buena. Ya aquí se realizan, de hecho, hay programas que hacen informes en conjunto y en forma particular también. No es Ah, tan locura, pero ah, obviamente esto se tiene que ir viendo en el caso a caso. Yo creo que no mm, puede ser a todos por igual. Yo creo que hay casos en los que amerita y en los que es súper pertinente que sea integrado este informe y otros casos que a veces es mejor por separado, o hay casos en que solo se requiere social o en que solo se requiere psicológico. Pero hay muchos casos que es bastante interesante la unión de ambas disciplinas en un informe. Vos sabés que Mira, acá ojalá que no. se pudiera implementar allá. Yo encuentro que es una súper buena práctica, pero sí requiere lo que señalábamos antes, esta validación de ambas disciplinas, que exista un fiato entre los profesionales que hacen dupla.
porque si Ajá. no, cada uno por su lado, ¿cierto? Y se arma este collage, este Frankenstein, estos informes que no tienen mucha coherencia. Acá es importante que efectivamente las duplas se complementen bien. Claro. Acá trabajamos con multifuero y te asignan, digamos, un psicólogo por cada caso, digamos. No es que siempre uno trabaja con un psicólogo, sino que por cada caso que recibís, vas cambiando de psicólogo y somos un montón de trabajadores sociales y de psicólogos. Este, entonces, se hace como difícil a veces, si bien todavía no trabajamos haciendo, como te decía, un solo informe, pero por ahí los enfoques son distintos y la metodología que se usa es distinta. Entonces, me interesaba saber qué herramientas proponías vos y qué herramientas lo trabajan en la práctica, ¿no? En la praxis para ver esto, visualizarlo ya como una realidad que para mí Mira, es en una ámbito utopía. familia, pero si gusta, yo después le voy a dejar mis redes, si gusta después me hablas por interno y te puedo profundizar mucho más. Pero, por ejemplo, se pueden realizar entrevistas en conjunto, visita domiciliaria, coordinación con redes. Y hay varios instrumentos que podemos aplicar en conjunto y técnicas, ¿no? Genograma, ecomapa, tenemos test de relaciones de poder, hay un instrumento que tiene que ver con temas de violencia, que es el WASP, que lo vamos a ver en el curso. Tenemos Face Stress para evaluar dinámica familiar, APGAR familiar, hay varios instrumentos que también se pueden aplicar en conjunto. Buenísimo. Así La que verdad mira, que me reinteresa, es la primera vez que me anoto. Me pareció un bombazo esto. qué bueno. Así que te voy a seguir de una. Mira, te voy a dejar, voy a anotar después mi Instagram para que me puedas seguir y tú me hablas por interno y te puedo compartir material incluso. ¿Ya? Genial, muchísimas gracias. Un gusto, Natalia. Aquí Camila pregunta, ¿cuál es el procedimiento para defender el informe en audiencia? Además de realizar el curso, ¿se debe proceder a algo más? No sé si entiendo bien la pregunta, pero para poder realizar informes para el tribunal no se exige ningún curso en particular, ¿ya? Ni ningún, pero lo ideal obviamente es que ustedes se estén capacitando, eso es lo que yo señalaba al comienzo, no es que se les exija algún curso, algún diplomado, pero obviamente con la formación que uno trae al pregrado, tanto los psicólogos como los trabajadores sociales, creo que es difícil poder elaborar peritajes de calidad solo con la formación de pregrado, mi humilde opinión, ya como Lorena Carmona. Entonces lo ideal es que se puedan capacitar, que puedan hacer cursos, que puedan tomar diplomados, no necesariamente o exclusivamente en peritaje, de pronto en, no sé, en familia y derecho, en infancia, en trauma, hay un montón de temáticas que son en género, en inclusión, por ejemplo, yo hace rato que tengo pendiente hacer algo en inclusión, que son temáticas que, porque familia es como un todo, ¿no? Y a los que les gusta el ámbito penal también, hay millones de temas que se cruzan con el tema de los peritajes, hay que estar como actualizado en todo. Nelly Moya, me sientes en todo, estás con la manito arriba. Dale con tu pregunta, porque después quiero ir a la invitación, antes que se nos vaya el tiempo. Primero que todo, agradecer la clase, súper clara, se hizo súper corta. Yo creo que todos quedamos con ganas de saber más. Eso siempre es como una excelente señal. Poco, pero lo espero en el curso. Yo no trabajo, yo soy psicóloga y no trabajo en el área de peritaje, no tengo ningún acercamiento, pero sí trabajo con organizaciones con OCAS más que todo, entonces como que por eso me interesa saber más del tema. Y en ese sentido me da como harta curiosidad, como lo que o sea, encuentro que es un campo muy interesante, me sorprende mucho que esté tan poco estructurado, como esto de que tú digas que ya, bueno, hay ciertas como mínimos, ¿cierto?, que se piden en un informe, pero que en el fondo no hay como un modelo único. Entiendo, no sé si me equivoco, de que, bueno, como dices tú, depende caso a caso, se solicita como la intervención de una dupla psicosocial o en algunos casos se va a solicitar solo un trabajador social, en algunos otros casos solo evaluación psicológica, no lo sé, me imagino que sí. Y ya que esta conversación era sobre los desafíos, quería preguntarte como, ¿qué piensas tú de los desafíos que trae la aplicación de la nueva ley de garantía para los niños, niñas y adolescentes, que sale como de este ámbito proteccional, ¿cierto? Como de la protección especializada y supone como un cambio de visión a una protección más universal? Yo siento que es como un campo súper fértil y que está como todo por hacer, pero yo no estoy dentro del área, entonces me gustaría saber qué opinas tú, por ejemplo. Sí. Mira, antes de darte mi opinión respecto al tema, respecto a lo primero que señalaste, sí, la ley establece los contenidos mínimos del informe, pero
la entidad pública que debiera regular o dictar las normativas técnicas respecto a lo que son los peritajes, el servicio médico legal. Y ellos Ya. igual dan en su normativa, ellos entregan como un formato tipo que uno se podría basar. Nunca he visto que un tribunal exija, yo llevo desde que partieron los tribunales familia que trabajo en esto, nunca he visto que el tribunal exija ese formato. Ahora, el formato básico yo creo que de cualquier informe psicológico, de cualquier informe social, pero no hay nada como establecido tal cual. Sí, hay muchas cosas que no están reguladas en el tema de los peritajes, la verdad. Y respecto a lo de la nueva ley, bueno, yo creo que más que no solamente por la nueva ley, sino que por todo el contexto nacional actual, hoy día se exige la incorporación, por ejemplo, de estas miradas, ¿no? Desde el enfoque de derecho, lo que yo hablaba antes, de derechos humanos, que hasta hace un par de años, si bien Chile se adscribió a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿se acuerdan qué año, no? Hago un regalo al 91. que se acuerda el año. Le regalo un libro digital. ¿Quién se acuerda? ¿Desde qué año estamos escritos? Ya, pues chiquillos, ¿nadie se acuerda? Como 80, Regalo un libro. 89, No, dice ¿desde ahí. cuándo? Chile. Ya, 91. Roxana Rifo, ya tú. Me lo cobras a mi correo, te regalo el libro. Y, pero ha costado mucho que se incorpore. De hecho, hasta el día de hoy, por ejemplo, cuando hablamos de derechos humanos, el tema del consentimiento informado, hay muchos profesionales que no lo emplean, por ejemplo. Entonces yo creo que hay varios desafíos en eso, cosas que podrían ser incluso detalles, pero no son detalles, son cosas grandes. Todavía uno escucha a profesionales, por ejemplo, preguntar, ¿qué hago si, no sé, tengo que hacerle un informe a doña Nelly Moya y no quiere que le haga el informe? ¿Se lo hago igual? Pero ¿cómo? Si hay un tema de voluntariedad, uno de los principios, ¿cierto? Y así, entonces, realmente esto tiene que ver con conocimiento finalmente, con especializar y tomarle el peso a esta labor. Yo creo que no puede ser, una vez se escucha profesionales decir, bueno, es que mientras encuentro trabajo me dedicaré a hacer peritaje, pero no puede ser de esa forma, sino que tiene que existir una especialización. Tiene que haber un estudio permanente. Tampoco se trata de que hice un diplomado en peritaje y ya no estudio nada más. Esto es una historia de nunca acabar, siempre hay que estar especializándose para poder efectivamente, eh, elaborar buenos peritajes y especialmente lo que tiene que ver con niños. Uno cuando ve tanto caso mediático, ¿no? Y uno dice, ¿qué pasó acá? El caso Ámbar y un montón de otros casos. ¿Qué pasó con esos informes a veces? Y no es que el informe haya estado malo, sino que a veces quizás no ocupamos el lenguaje adecuado, por ejemplo, cuando elaboramos informes. Hoy día hay todo un tema de política de lenguaje claro. El lenguaje que ocupemos, si bien es técnico, tiene que ser entendible por todos. Y a veces se nos olvida, por ejemplo. Son todas cosas pequeñas, pero que las tenemos que considerar. Yo creo que ese es un desafío sumamente importante, que es la incorporación de enfoques transversales y la especialización de quienes nos dedicamos a esto. Voy a dejar mi correo para la persona que le dije que le regalaba el libro. Gracias, Nelly, por tu comentario y ojalá estemos en contacto. Ojalá que te animes. De todas formas, para que no piensen que estoy vendiendo el curso, a los que no vayan a tomar el curso, hay un montón de seminarios guardados de ADIPA en el canal de YouTube para que los revisen con el tema de los peritajes. ¿Ya? Así es que voy a dejar aquí mi correíto para la persona que era Roxana algo, que dije regalo el libro. Y le regalo el libro. La última pregunta, Paula, porque quiero comentar algo, una invitación antes que hagamos el sorteo y antes que se nos vaya el tiempo. ¿Cómo estamos con el tiempo? Estamos súper bien. Paulita, dale. Paula. Paula. Paula se Sí, nos perdió. ¿Está por ahí Paula, no? Paula tiene el micrófono activado, pero no se escucha. Sí. Paula, puedes intentar en la flechita donde está el micrófono, probar altavoz y micrófono. Mientras les voy a dejar acá mi Instagram. Tengo ahí material que pueden descargar. Siempre estoy compartiendo algunas cositas que hacemos acá con Adipa. Comparto cosas de otros colegas también. Hay unos libros que pueden descargar ahí, así que es trabajo social y peritajes. Ese es mi Instagram. Así que feliz. Si alguien tomó foto, la subió, me etiqueta y yo feliz de la vida la comparto. Mientras voy a avanzar, porque les quiero dejar la invitación al curso que tenemos la próxima semana con mi queridísimo amigo Luis.
que este curso, que es Informe Pericial Psicosocial para Tribunales de Familia desde un enfoque ecológico. El enfoque ecológico se los nombré, pero muy a la pasada, pero es sumamente relevante y se complementa bastante bien con lo que tiene que ver con el trabajo psicosocial. En el curso vamos a repasar un poquitito de lo que es la historia de ambas disciplinas en el ámbito pericial. Vamos también a ver la estructura, o vamos a revisar una estructura básica de informe pericial psicosocial. Vamos a revisar las materias en las cuales se ofrece o se podría eventualmente ofrecer informe pericial psicosocial. Vamos a revisar algunos enfoques, como el enfoque de derechos humanos, interculturalidad, género, centrado en fortaleza, inclusión. Y vamos a revisar algunas técnicas, como la entrevista, la visita domiciliaria, pero también vamos a revisar, no es que se vayan a capacitar, ojo con eso, pero sí vamos a revisar algunas técnicas para que las puedan manejar, como es el APGAR, el FACES, el WASP, el FFSIL, el test de relaciones de poder, y no recuerdo cuáles más, pero hay varias técnicas más e instrumentos que les pueden servir, ¿ya? Así es que va a estar bien entretenido el curso, lo hacemos en conjunto con Luis, él tiene mucha experiencia en el tema pericial, él trabajó muchos años también en la Corporación de Asistencia Judicial. Lo entretenido, la gracia de esto es que hemos realizado informes en conjunto, así que hay un trabajo en dupla real, ya no solamente para el curso, sino que tenemos experiencia de informes periciales en conjunto. Grecia. Sí, profesora. Vamos entonces con el sorteo. Dale. Damos las gracias por su participación en el seminario de hoy. También agradecemos a la expositora Lorena Carmona por su presentación. Yo me quedo para ver